sociedad actual en la que vivimos avanzamos hacia un mundo que es cada vez más visual. Lo podemos comprobar en nuestras redes, en nuestras formas de comunicación, y es algo que poco a poco está llegando a la educación de todos. Nosotros especialmente trabajamos en la educación en la infancia y por eso utilizamos imágenes y pictogramas para que los niños aprendan de una forma más eficiente y puedan ser mucho más autónomos más rápido. En Aprendices Visuales creemos que cada niño tiene un enorme potencial que puede desarrollar y que utilizando todas estas herramientas visuales podemos hacer que ese proceso sea mucho más rápido y mucho más efectivo. Buenas tardes y bienvenidos una vez más a una de las conferencias de nuestro programa Educar para el Futuro 2018, que como todos ustedes saben estamos participando en la 7ª edición del programa. Darles la bienvenida no solo a todas las personas que hoy están aquí en nuestro salón del Patio de la Infanta, sino también a todas las personas que nos están viendo y escuchando en nuestros centros de Ibercaja, de Huesca, Teruel, Guadalajara y Logroño. Muchísimas gracias por estar participando con nosotros. Llevamos ya unas cuantas semanas y todavía nos quedan otras. Y el índice de participación, la verdad, que es muy alto. Le comentaba antes a Miriam Reyes, que es esta joven arquitecta que hoy nos acompaña, el nivel de compromiso de toda la comunidad educativa de Aragón, que es muy alto. Este año, como todos saben, la ecuación del programa Educar para el Futuro es cerebro, entorno y aprendizaje. Sabemos que cerebro y aprendizaje son dos caras de la misma moneda. Y también sabemos que cada cerebro es único y, por lo tanto, toda la potencia que tiene cada cerebro nos permite hablar de la importancia de la inclusión en la escuela, de la importancia de explorar distintos modos de aprendizaje para ayudar a que todos los cerebros de todos los niños tengan posibilidades de aprender y de sacar de lo que son capaces, ¿no? Hoy nos acompaña Miriam Reyes para hablar del aprendizaje a través de los pictogramas. Nos parece muy importante explorar la imagen más allá de la lectoescritura como camino de aprendizaje. Y bueno, voy a comentarles algunos rasgos del currículum de Miriam. Miriam es emprendedora social, es licenciada en Arquitectura y Diseño y máster en Comunicación. Es apasionada por el mundo del aprendizaje visual, se formó en Neuropsicología Infantil y en Nuevas Tendencias Educativas. En el año 2009, tras el diagnóstico de su primo pequeño de autismo, cuenta cómo, dice, ¿no?, empezó a preguntar a psicólogos, a expertos, cómo podían ayudarle. Y los psicólogos y los expertos nos dijeron que los niños con autismo son aprendices visuales, que necesitan imágenes y pictogramas para aprender mejor. Y fue así como crea para él, junto con Amélie Jezabel, un primer cuento con pictogramas, para que aprendiera a ir solo al baño. Ese cuento se llamaba El canzoncillo de José. Al colgarlo en Internet, empezaron a escribirles familiares y profesionales para darles las gracias por haberlo compartido, y eso fue la semilla para fundar Aprendices Visuales. Aprendices Visuales empezó como una forma de ayudar a un primo pequeño y se ha convertido en una organización internacional reconocida por UNICEF. Se funda en el año 2012 y es una de las primeras tech non-profits en España. Desde esta startup han diseñado un método de enseñanza visual a través de cuentos y de aplicaciones interactivas para que familias y profesionales puedan enseñar habilidades sociales, emocionales y de autonomía en la infancia. Sus herramientas están disponibles en 5 idiomas y las utilizan más de 1 millón de niños en todo el mundo, con especial énfasis en ayudar a niños con autismo y otras dificultades de aprendizaje. Están trabajando para desarrollar un algoritmo que ofrezca un itinerario de aprendizaje personalizado a cada familia o profesional, según el perfil de cada niño.
En 2018, pues tienen sus retos. Quieren formar a 10.000 profesionales y llegar a 100.000 niños más, con sus cuentos y aplicaciones interactivas. Su sueño, llegar a los 64 millones de niños con autismo que hay ahora mismo en el mundo. La labor de Miriam ha sido premiada con más de 20 galardones nacionales e internacionales. En 2015 destaca como una de las personalidades más innovadoras españolas por el MIT. En 2016 fue seleccionada entre las personas de menos de 30 años más influyentes de Europa por la revista Forbes. Y recientemente, que fue cuando nos conocimos, en el año 2017, recibe el premio de la Fundación Princesa de Girona. Miriam Reyes es formadora, speaker en TED, ha sido profesora invitada en diferentes universidades españolas, le apasiona diseñar un mundo donde todos los niños puedan desarrollar su potencial. Bien, como ven todos ustedes, Miriam es una gran emprendedora social y su proyecto es tremendamente social. Estamos muy contentos de tenerte aquí, Miriam, hoy. Muchas y gracias. Estoy segura de que, bueno, pues de que vamos a aprender mucho y de que además el alcance, Miriam, antes de iniciar la conferencia que hemos estado charlando, me ha propuesto que de todas las personas que están aquí, si quieren, como tienen luego el cuestionario de valoración de la actividad, si ustedes quieren acceder a todos los servicios que ofrece Aprendices Visuales, se les ofrecerá un descuento para que, bueno, pues para todas las personas que han asistido hoy. Entonces, en el cuestionario no tienen más que señalarlo al final, dejar su correo electrónico y decir que quieren, bueno, pues que están interesados en conocer más a fondo Aprendices Visuales. Y sin más dilación, les dejo con Miriam Reyes. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por estar hoy aquí, muchísimas gracias por invitarme. Creo que el programa Educar para el Futuro es algo muy, muy necesario y que están haciendo una labor estupenda para acercar determinados profesionales mucho más a toda la comunidad educativa. Así que muchísimas gracias por invitarme a compartir pues, nuestra historia y lo que hemos estado haciendo en los últimos años. Y también muchas gracias a todos vosotros y vosotras que estáis aquí con nosotros y a los que nos están viendo por streaming por dedicar vuestro tiempo a aprender, a formaros y a desarrollar cada vez más vuestro propio potencial que hará que podáis ayudar cada vez más a todos los niños, niñas y personas con las que trabajéis. Me gustaría empezar preguntando, para saber cómo tenemos un poco el público, ¿quiénes son profesionales, maestros, docentes? Genial. ¿Familiares? Genial. ¿Quién conocía Aprendices Visuales? Genial, un montón de gente nueva, estupendo. Pues voy a empezar por el principio, por la historia de Aprendices Visuales. Como han dicho, Aprendices Visuales es una organización en la que trabajamos para que cada niño tenga las oportunidades de desarrollar al máximo su potencial. Y todo empezó con él, con José, con mi primo pequeñito. Cuando José nació, yo estaba estudiando arquitectura y era pues el pequeño de la casa, estábamos todos súper enamorados de esa sonrisa, pero poco después de esa foto su sonrisa desapareció. José dejó de aprender nuevas palabras, no se comunicaba con nosotros y tras ir a varios profesionales nos dieron un diagnóstico, que como era muy pequeño no estaba cerrado, pero un diagnóstico de autismo. En ese momento nosotros no sabíamos muy bien qué hacer. Así que empezamos a preguntar, ¿no?, a psicólogos, a profesionales, cómo podíamos ayudarles. Y nos dijeron que los niños con autismo son aprendices visuales, que necesitan imágenes, necesitan pictogramas para aprender. Yo era algo que entendía muy bien. Estaba estudiando arquitectura, mi mente se dedicaba a diseñar planos, imágenes, para poder comunicar mis ideas a otras personas. Y me flipaba que me dijeran que mi primo pues, ya lo traía de serie, ¿no?, que su mente funcionaba así. Y empezamos a probar. Hicimos una foto del parque al que iba todas las tardes, y cuando yo le decía, José, vamos al parque, estaba con sus juguetes, no me prestaba mucha atención. Pero cuando cogía la fotografía y se la enseñaba, José se levantaba y venía conmigo. A mí me parecía fascinante que estuviera comprendiendo la información, pero necesitaba ese apoyo visual para comprenderla. Poco después
llegó el día de su tercer cumpleaños y dijimos, vamos a prepararle la canción de cumpleaños feliz en pictogramas, en imágenes. Igual que la veis ahí en la pantalla, yo la imprimí en un folio y llegué pues a casa de mi tía y le digo, José, ven, mira. Le cojo la mano, era así chiquitito, tenía 3 años. Mira, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz, bien. Y José me quita el folio y se va a su madre a enseñárselo como, esto es lo que yo entiendo. Y se fue a su padre y a la abuela y decía, esta es la forma que yo comprendo el mundo, a través de imágenes, a través de pictogramas. Así que empezamos a trabajar con él a través de esa ruta preferente de aprendizaje que tenía, con todo lo visual, y llegó el momento pues, de quitarle el pañal. Así que le preparamos el cuento del calzoncillo de José. Y os lo voy a poner en vídeo para que lo veáis también y podáis ver cuál es la historia que hizo que naciera Aprendices Visuales. José sienta en el debate y hace caca. Mira, hace caca. Aprendices Visuales nació con el cuento El calzoncillo de José, una historia adaptada a pictogramas para dejar el pañal. Fue al colgarlo en internet cuando empezaron a escribirnos familiares y profesionales de todos los rincones del mundo para decirnos gracias. Gracias por compartir este material con nosotros. Desde entonces, miles de personas han colaborado y apoyado el sueño de que cada niño tenga a su disposición las herramientas para conseguir el máximo desarrollo de su potencial. Para mí el proyecto de Aprendices Visuales significa algo muy necesario. Su espíritu es el de que la sociedad conozca, comprenda y respete qué es el autismo. Admiración. Solidaridad. Recursos. Ilusión. Ayuda. Imágenes. Apasionante. Comprensión. Soñar. Generosidad. Diversidad. Oportunidad. Amistad. Entender. Creatividad. Recursos. Color. Valentía. Perseverancia. Perseverancia fue lo que me enseñó mi primo José. Y a partir de ahí fundamos Aprendices Visuales junto a Meli, que está aquí con nosotros, y empezamos a investigar y aprender sobre todo esto del aprendizaje visual. Una de las primeras personas que conocimos con autismo que hablaba de aprendizaje visual era Temple Grandin. Os recomiendo que veáis su TED, hay una película sobre ella también. Y a mí lo que me fascinó es que ella contaba que su mente funcionaba como Google. Si, por ejemplo, yo os digo ahora la palabra iglesia, probablemente veréis una iglesia genérica en vuestra mente, ¿no? Pero ella dice que escucha la palabra iglesia y ve todas las iglesias que ha visto en su vida, igual que si pusieras iglesia en Google, ¿no? En Google Imágenes. Entonces, hay muchas personas adultas que nos explican esta forma de pensamiento y cuando empezamos estábamos pues, muy focalizados en autismo, ¿no? En ver esta forma de aprendizaje dentro de autismo. Pero investigando, y conforme han ido pasando los años, lo que hemos visto es que es algo que es común a muchas personas. No sé si conocéis los modelos de Grinder y Blender, pero ellos hablan de que hay 3 formas principales de aprendizaje: visual, auditiva y táctil o kinestésica, ¿no? Y que todo el mundo nos movemos más o menos dentro de esas 3. Lo interesante es que si buscas investigaciones, sobre todo en inglés, que hay muchas sobre visual learning, aprendizaje visual, dicen que el 65% de las personas somos aprendices visuales, que nuestra forma preferente de aprendizaje es la visual. Y hay más, el 90% de la información que se transmite al cerebro es visual. Nuestro cerebro procesa muchísimo más rápido, en concreto 60.000 veces más rápido, una información visual que una auditiva. Por poneros un ejemplo, el tiempo que tarda nuestro cerebro en entender una escena visual es 1/10 de segundo.
y para entender un texto de 200 o 250 palabras son 60 segundos. Es decir, nuestro cerebro es muy capaz de captar mucho más rápido la información visual. Seguimos investigando y llegamos hasta la prehistoria, ¿no? Al final, la comunicación a través de gráficos es algo que está ligado desde los orígenes nuestros, ¿no? Como una forma de comunicación. En las pinturas rupestres ya era una forma de comunicación de mensajes o de conocimiento. Y realmente la sociedad actual cada vez estamos más impregnados en un lenguaje gráfico, en un lenguaje visual. No sé si vosotros lo habéis notado, pero los algoritmos de Facebook cada vez nos enseñan más vídeos, más imágenes. Hablo con muchos amigos y me dicen, no, miren, si pones un texto así de grande en Facebook, yo no lo leo. Pero si pones las imágenes, lo veo, ¿no? O los vídeos. Entonces avanzamos hacia una sociedad que cada vez es más visual. Os voy a hacer otra pregunta. ¿Creéis que sois visuales? Levante la mano quien sí. Muy bien. Más del 65%. Lo visual es algo que parece como muy innovador, ¿no? Pero al final está en nuestro día a día. Todos nos guiamos por señales de tráfico, ¿no? Son imágenes, son pictogramas que están representando unas normas que todos compartimos, ¿no? O esta foto la cogí de internet, pero hace poco estuve en un aeropuerto en Grecia, porque hemos traducido nuestros cuentos a griegos y fuimos a presentarlos allí. Y claro, estaba todo escrito en el alfabeto griego, súper precioso, pero yo no entendía nada. Y era solo gracias a los pictogramas, que ponía pues, el símbolo de cuarto de baño, restaurante o recoger las maletas, que podíamos orientarnos y podíamos movernos dentro de la ciudad, bueno, del aeropuerto. Y tenemos los pictogramas, que es una de las herramientas que más se está utilizando en la infancia. Aquí en Aragón tenéis los pictogramas de Arasaak. ¿Conocéis Arasaak? ¿Sí? Quien no lo conozca, Arasaak, entráis en su página web, tiene una base de pictogramas estupenda, tiene más de 6.000, 8.000 pictogramas disponibles. Tienen también muchas herramientas como por ejemplo AraWord, que es como un procesador de texto que tú escribes en texto y te lo va traduciendo a pictogramas. Y son de aquí, vamos, que son han nacido aquí y tienen un impacto también internacional con su proyecto. Hay muchas personas que me preguntan, Miriam, ¿imágenes reales o pictogramas? ¿Vale? Porque se habla de pictogramas y es como si ya nos quedamos solo en los pictogramas y no utilizamos las imágenes. Depende del nivel de abstracción de cada niño, de cada persona, ¿vale? Ahora, como todos ya sabemos hablar y comunicarnos, ¿no? Pues nos hemos olvidado que cuando éramos muy pequeñitos empezamos comprendiendo lo que eran un objeto real, después nuestra capacidad de abstracción fue creciendo y si teníamos una fotografía comprendíamos esa imagen real, después comprendimos que el pictograma representaba, por ejemplo, el pictograma de una manzana representa todas las manzanas de esa categoría, no solo una manzana en concreta, y eso nos llevó a las palabras escritas y al lenguaje hablado, ¿no? Entonces, dependiendo del nivel de abstracción del niño o la niña con quien estemos trabajando, podremos utilizar más una imagen más real, pictograma o incluso objetos reales, tener que trabajar directamente con el objeto. Os voy a poner un vídeo que forma parte del documental de Aprendices Visuales, donde hacemos una entrevista a unos familiares de un peque. Realmente a nosotros nos costó empezar con el tema del aprendizaje visual, quizás por las connotaciones, ¿no? Que parece que como que sustituir la palabra a la que estamos acostumbrados nosotros, que nos es fácil, que entendemos, ¿no? Por una imagen, pues te da la impresión de que el niño como que se va a acostumbrar a utilizar imágenes, como que, o como que se va a acomodar, que no va a intentar dar un paso más para llegar a la palabra, ¿no? Sin embargo, cuando empezamos a utilizarla nos dimos cuenta de que al revés, es que él lo entendía mucho mejor y le facilitaba incluso el desarrollo de su lenguaje, que no va a quedarse estancado en el pictograma, que le va a ayudar a seguir adelante, ¿no? Yo creo que hay que quitar ese mito de que como que los pictogramas son malos, ¿no? Que a veces parece eso, ¿no? Que el pictograma es como un enemigo para que mi hijo hable.
Y no, yo creo que ese mito hay que romperlo, pero primero tenemos que romperlo nosotros. Y una vez que todos los que estamos en el mundo de este espectro autista estemos convencidos, a partir de ahí se puede transmitir al resto de la sociedad. Entonces decidimos hacer algunas historias sociales aquí, ¿no? Como qué vamos a hacer esta tarde, ver la tele, jugar, recoger, ir al baño. Y el día que lo hicimos nos dimos cuenta que no había que llevarlo, que él iba solo, ¿no? Entonces nos resultó algo maravilloso, ¿no? Porque vimos que no había ni una mínima protesta, era como si hubiera descubierto, sí, es que ahora sé lo que voy a hacer, ¿no? Es algo, todo tiene sentido, ¿no? Y yo me quedé alucinado el día que yo vi a mi hijo, que apagó su tele, se fue al cuarto de baño, encendió la luz y sí, se fue para el baño. Y a partir de ahí empezamos a hacer, vamos, ahora somos adictos. Somos adictos a los pictogramas, ¿no? La advertencia es tener cuidado porque os volvéis adictos a los pictogramas, ¿vale? Este vídeo forma parte del documental que hicimos de Aprendices Visuales, Un sueño compartido. ¿Lo habéis visto? Nadie. Muy bien. Siempre lo ha visto alguien. El documental Un sueño compartido, entrevistamos a muchas familias, a muchos profesionales, y al final trata de cómo ese sueño, ¿no?, que empezó en casa, que empezó con nuestra historia personal, se fue extendiendo y se fueron sumando muchas familias, muchos profesionales, para al final poder diseñar un mundo donde cada niño pudiera desarrollar su potencial. En esa entrevista en concreto hablan un poco de ese miedo, ¿no?, del uso de lo visual, un poco por lo que decía antes. Estamos tan acostumbrados a la comunicación verbal entre nosotros que como que parece que el niño no va a progresar, ¿no?, si empiezas a trabajar con pictogramas. Y es todo lo contrario. Los niños evolucionan muchísimo mejor, muchísimo más rápido, aprenden de una forma mucho más eficiente en todos los niños. Y es algo que nosotros empezamos, como había dicho, pues muy centrados en autismo, porque era como el caso personal que teníamos, pero a lo largo de estos pues casi 7 años lo que hemos ido viendo es que cada vez más profesionales de escuela nos van diciendo que están utilizando nuestros cuentos, nuestros materiales con todos los niños, con los prelectores sobre todo, que les ayuda con toda la iniciación a la lectura, y al final es una herramienta pues, que sirve para todo, una herramienta inclusiva. Os voy a presentar ahora los cuentos que hemos desarrollado. Hemos desarrollado un total de 20 cuentos y aplicaciones interactivas en estos años en 2 colecciones. La colección Aprende, que está enfocada pues, a niños más pequeñitos o que tienen un momento evolutivo más inicial, y la colección Disfruta, muchísimo más enfocada al entretenimiento y la diversión. Todos nuestros cuentos están en formato digital, en nuestra página web aprendicesvisuales.com, los podéis descargar, están de forma gratuita para que los descarguéis. Se pueden tanto leer online como tener el PDF y están en aplicación interactiva. Esta, por ejemplo, es la aplicación de José Aprende, que la colección Aprende está dividida en 3 categorías: aprendizaje de autocuidado o autonomía, aprendizaje de emociones y aprendizaje de rutina. ¿Quién tiene José Aprende? Genial. Está gratuita, iPhone y Android. Descargarla, jugar, contadme qué tal. Los 5 cuentos de Aprende Autonomía: las manos de José, la ropa de José, la comida, la bañera y los dientes, ¿vale? No da tiempo hoy a entrar en todos los cuentos en detalle, pero os voy a ir enseñando algunos, ¿vale?, para comentaros algunas cosillas. Por ejemplo, este es Las manos de José. Como he dicho, la colección Aprende son para niños más pequeñitos en un momento evolutivo más inicial. Y este, por ejemplo, es para enseñar la rutina, algo básico como lavarse las manos. Tiene un inicio, José tiene las manos sucias. Como veis, son cuentos muy simples en el que hemos distribuido en una página el objeto principal, el jabón en este caso, con una frase traducida a pictograma y una ilustración que representa justo esta acción que está haciendo el niño, ¿vale? Esta colección está llevada a la máxima simplicidad para explicar una rutina. Jabón para limpiar, el jabón para frotar, el agua para limpiar y la toalla es para secar, identificando esos objetos principales, que es lo que hemos dicho antes, con los que va a trabajar. Y bien, José tiene las manos limpias. Siempre al final pues una celebración o una motivación de por qué hacemos esto.
Tenemos el formato de cuento y muchas personas también lo utilizan en formato de secuencia, que es otra de las herramientas visuales que utilizamos, que es un recordatorio visual de esos pasos que hay que seguir. Por ejemplo, en muchos colegios hicimos una campaña por el Día Mundial del Lavado de Manos, que fue el 15 de octubre, y muchos colegios colocaron en los cuartos de baño esa secuencia de pasos. Esto ayuda mucho a la autonomía de los niños y niñas, sobre todo cuando son muy pequeñitos, a saber los pasos que tienen que seguir para lavarse las manos. Y no necesita que estemos pues, recordándole nosotros cada vez todo lo que tiene que hacer. Es muy importante trabajar con el pictograma adecuado. No es pictogramas por pictograma, sino comunicación visual. Es decir, si el niño o la niña tiene un dispensador de jabón, el pictograma que utilizamos es el del dispensador de jabón. Y si tiene una pastilla de jabón, utilizamos el de la pastilla. Porque tenemos que adaptarnos a la realidad de ese niño o la niña. Es decir, si tú vas a llegar al cuarto de baño y hay un dispensador y el cuento o la secuencia visual que estás utilizando es el otro jabón, no lo entiendo, ¿vale? Porque no sé qué me estás comunicando. Entonces es muy importante no solo el uso de pictogramas, sino de que sea el pictograma adecuado a la realidad de ese niño o de esa niña, ¿vale? Y cuando entramos en traducción a pictogramas, yo siempre pregunto, ¿traducir a pictogramas o comunicar en imágenes? ¿Qué creéis que dice esa frase? Decídmelo a alguien por aquí que lo escuche. Lo del fondo me lo podéis gritar si lo sabéis, ¿eh? ¿Consenso no hay? No. A las 3, la casa, ¿no? Pero no, ¿está claro? No, ¿verdad? Pues está en pictogramas. ¿Cómo que no lo sabéis? Si traducimos palabra por palabra, ¿cuándo mamá llega a casa? ¿Qué ocurre? Que muchas veces decimos, venga, vamos a trabajar en pictogramas y hacemos una traducción literal, ¿vale? Y ahora escribimos nuestro lenguaje verbal, escribimos la frase, le queremos decir al niño cuando mamá llega a casa y traducimos palabra por palabra. Si el niño no sabe leer, no lo va a entender, ¿vale? Entonces tenemos que trabajar no en pictogramas por los pictogramas, sino en pictogramas como una forma de comunicación visual. Por ejemplo, esta es una de las frases de nuestros cuentos, mamá, casa. Simplificamos lo que queremos comunicar, lo que queremos es que nos entiendan y comunicarle una información. Entonces tenemos que buscar la forma más simple a través del momento que tenga ese niño, ¿vale? Otra cosa es que después ya estemos entrando en la estructuración gramatical y hagamos una traducción palabra por palabra para que entienda. Pero son errores que casi todo el mundo comete. Yo los cometí al principio, cuando hice el calzoncillo de José, ponía él y ponía el triángulo, ¿no? Y mi primo decía triángulo, y yo decía, no lo entiendes, ¿vale? Entonces es algo como que es una tendencia cuando haces tus primeras traducciones a pictogramas que intentas traducir de una forma literal, ¿no? Coger tu lenguaje que has escrito tu frase y traducirla a pictograma. Y no, tenemos que hacerlo al revés, tenemos que buscar cómo comunicar lo que nosotros queremos decir a través de los pictogramas. Una cosa que hago muchas veces es, digo a los profesionales que tapen el texto, como si no hubiera texto, como hemos visto la inicial. Si no hay un texto, ¿lo comprendes o no la historia? O lo que estás comunicando, o la frase. Y esa es una forma de darte cuenta de si realmente se va a entender. Porque cuando le ponemos el texto debajo, todo el mundo sabe lo que dice la frase. Y parece que ya se entiende, ¿no? Está en pictograma, pero si es un niño prelector, es un niño pequeñito que todavía no sabe leer, no lo va a entender, ¿vale? Entonces, estas son dos cosas importantes, utilizar el pictograma adecuado y comunicar a través de los pictogramas, ¿vale? No solo hacer una traducción literal. Estos son otros de los 5 cuentos que tenemos, enfocados a las emociones. La educación emocional es algo que cada vez está más presente, que cada vez los docentes tienen más inquietud de implementar y que es algo muy, muy importante. Nosotros en esta línea por ahora tenemos 5 cuentos de las emociones básicas.
contento, triste, asustado, enfadado y sorprendido. Estos cuentos siguen siendo de la colección Aprende, siguen teniendo un diseño muy simple, sin distractores, con una ilustración y un dibujo muy focalizado en lo que quiere comunicar. Y todos estos cuentos se dividen en una situación, en la página derecha, cuando come tarta de chocolate, y página izquierda, José tiene una sonrisa muy grande. Las emociones se producen por una situación, ¿no? Entonces, en este cuento siempre va a haber la situación y la reacción del niño. Además, le intentamos ofrecer un abanico de reacciones. Dentro de este cuento, que es que José está contento, puede reaccionar teniendo una sonrisa muy grande a la situación. O puede reaccionar riéndose mucho, cuando su madre le hace cosquillas. Puedes reaccionar saltando de alegría, que es otra forma de expresar, ¿no?, que estás contento. Entonces, los cuentos están diseñados para tener siempre una situación y una reacción, ¿vale? Ofreciéndole un abanico de reacciones diferentes a los niños, como cuando mamá llega a casa, José grita, ¡bien! Mamá, casa. ¿Veis que es una traducción conceptual a pictogramas? Queremos que el niño realmente o la niña comprenda la información que le estamos transmitiendo. Y todos los cuentos terminan con la comunicación de la emoción. Cuando José está contento, dice yo estoy contento. Invitando al niño a que comunique esa emoción que ha identificado previamente. Vamos a ver el cuento José asustado, pero en la aplicación interactiva. Cuando ve un monstruo en la televisión, José se esconde detrás de la manta. José, esconde, manta. Cuando ve un rayo por la ventana, José tiembla asustado. Cuando entra en una habitación oscura, José agarra su peluche. José, agarra, peluche. Cuando ve una serpiente, José grita, ¡socorro! ¡Socorro! Cuando José está asustado, dice, ¡yo estoy asustado! José, asustado, dice, yo, asustado. ¡Yo estoy asustado! Como os decía, lo tenéis en formato digital para que podáis descargarlo, utilizarlo. Además están en licencia Creative Commons, lo que os permite a vosotros que si vais a trabajar con un niño que queréis personalizarlo con su cara o queréis cambiar alguna cosa, lo hagáis y lo utilicéis como a vosotros mejor os venga y como mejor le venga al niño o a la niña. Y las aplicaciones interactivas tienen varios aspectos positivos. Uno de ellos es que el niño lidera su propio aprendizaje, ¿no? Puede a través del juego ir jugando e ir aprendiendo con la aplicación. Además de tener el sonido, que cada vez que habéis visto que iba pinchando los pictogramas iba diciendo la palabra, ¿no? Todo eso ayuda con la iniciación a la lectura a través del método global y permite que el niño aprenda un poco sin darse cuenta. Del aprendizaje de emociones, no tengo tiempo de entrar en todo lo que tenemos, pero en nuestra página web, como he dicho, tenemos una formación que empieza desde cómo identificar todos los rasgos faciales con niños pequeñitos, de cuando estás contento, pues cómo está la boca, los ojos, cuál es la expresión facial, la relación de la emoción con su contexto. Como hemos visto en el cuento, siempre hay una relación de la emoción con algo que está ocurriendo, y toda la regulación emocional. Vale, tengo una emoción, pero ¿cómo regulo esa emoción? Tenemos muchos materiales extra que hemos ido desarrollando a partir de los cuentos y lo que queremos sobre todo es eso, que los utilicéis, los implementéis. Están ahora mismo, sobre todo estos cuentos, enfocados en niños 2, 3, 4 años, depende de cada uno, por daros unos márgenes de edad, pero sobre todo cuando sea el momento de empezar a aprender y trabajar las emociones con cada niño, ¿vale?
Y tenemos los cuentos de rutina, situaciones sociales en las que tenemos que enseñar cómo funciona el mundo de alguna forma. Tenemos a José en su cumpleaños, José en la peluquería, José en la calle, supermercado y el parque. Lo que ocurre especialmente con niños con autismo es que necesitan que le expliquemos cómo funciona el mundo. Un ejemplo que pongo siempre es si un niño neurotípico entra en una biblioteca y está todo el mundo en silencio, su tendencia normalmente es estar en silencio, por imitación. Pero un niño con autismo no va a recibir esa situación social y tú le tienes que explicar en la biblioteca, estamos en silencio, ¿vale? Entonces, todos estos cuentos de rutina se enfocan desde el principio de poder anticipar qué ocurre, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando vas a la peluquería, al supermercado o al parque? Como decía, nosotros empezamos con niños con autismo y lo que hemos visto en los últimos años es que a todos los niños les viene súper bien, porque nosotros vamos al parque, los llevamos al parque, pero nunca le hemos explicado cómo funciona el parque, ni qué hay que hacer allí. Lo llevamos al supermercado cuando son pequeños con nosotros y van de la mano, pero nunca nos paramos y le explicamos, oye, en el supermercado hacemos tal, tal, tal. Y entonces todos estos cuentos lo que sirven es para esa anticipación. ¿Qué ocurre cuando va a la peluquería? Este verano hemos lanzado una campaña que se llama Cuéntaselo a tu peluquero, y es que le contarais a vuestro peluquero que existe este cuento, José en la peluquería. Lo hemos implantado en muchas peluquerías en España, porque nos decían que la primera vez de la peluquería de casi todos los niños pequeños era un horror. Que la liaban, que no se querían cortar el pelo. Claro, es una situación que hay muchos estímulos, muchos olores, una situación nueva, alguien que te va a tocar la cabeza. Y lo que hemos visto es que esto que era muy necesario y que en niños con autismo o con hipersensibilidad sensorial, a todos los niños pequeños le está viniendo súper bien. El tener la anticipación de qué va a ocurrir, de qué va a ocurrir en la peluquería y sentir como mucha más seguridad de que en esa situación están a salvo, ¿no? Por así decirlo. Y vamos a ver creo que lo tengo aquí. Vamos a ver dos vídeos. Uno de... ¿por qué no sale? La aplicación de José en el parque. Bien, José va al parque. José va parque. ¡Yujú! José baja por el tobogán. ¡Yujú! José espera en la fila del columpio. Columpio. José juega a los castillos de arena. José juega. Castillos. Arena. Cubo. Castillo de arena. José juega con su amiga en la pelota. Pelota. Bien, José está contento con sus amigos. Bien, José, contento. Amigos. Amigos. Os voy a poner un proyecto que hemos hecho en colaboración con la UNED, en el que han utilizado nuestros cuentos con el robot humanoide Nao, no sé si lo conocéis, pero es el que va a salir ahí. Y si conocéis la pirámide de enseñanza, cuando más aprendes es cuando enseñas algo, ¿no? Entonces ellos lo han enfocado a un grupo de niños con autismo que tenían que enseñarle a Nao, al robot, a lavarse los dientes. Y entonces lo que hace es enseñarle el cuento e irle diciendo como cuáles son los pasos que tiene que seguir. En esta presentación. Hola, soy Nao. Esta es la actividad de lavarse los dientes. Bien, Eva. Vas a ayudarme a lavarme los dientes. Dame el cepillo y la pasta de dientes.
Ya tengo el cepillo y la pasta. Ahora pongo la pasta en el cepillo. Ahora me voy a frotar los dientes. Primero de izquierda a derecha. Y luego de arriba a abajo. Hemos adaptado para este ejemplo uno de los cuentos realizados por la asociación sin ánimo de lucro Aprendices Visuales para entrenar rutinas con niños con TEA. En particular, se ha elegido el cuento Los dientes de José, que trata sobre higiene dental. En esta adaptación es el niño el que enseña al robot lo que tiene que hacer. Enseña las páginas del cuento que previamente él ha aprendido con el terapeuta, lo que refuerza su aprendizaje. Eva, esa ya me la has enseñado. El robot repite la rutina y, si se le enseña una página que no corresponde con la secuencia indicada, invita al niño a corregir el error. Los resultados obtenidos con este tipo de robots, que el niño ve como un juguete, demuestran que en muchos casos disminuye el tiempo de aprendizaje y se refuerza lo aprendido en la memoria. Bien, Eva. Ya tengo los dientes limpios. Disminución del tiempo de aprendizaje y refuerzo de la memoria. Como decíamos, las herramientas visuales tienen esas características y, como veis, os voy a ir mostrando más ejemplos. El potencial de cómo utilizarlas depende de vuestra creatividad, ¿no? Yo creo mucho que estamos en un momento en que los profesionales de la educación cada vez están cogiendo más las riendas a nivel de innovación, de creatividad, y están buscando formas que realmente hagan la labor de esa labor educativa, ¿no?, de una forma actualizada, una forma del siglo XXI, una forma en la que realmente esos niños, ¿no?, que en el futuro serán los hombres y mujeres de nuestra sociedad, realmente puedan desarrollar su potencial. Para mí la educación es algo muy, muy bonito. Yo siempre veo a los niños y lo veo como si fueran diamantes en bruto, ¿no? Y que nosotros, los profesionales, yo no tengo la suerte de trabajar directamente con ellos en el día a día, pero todos los profesionales que sí lo hacen, al final es un ayudarles a sacar ese diamante que está dentro de ellos, ese potencial, y creo que es una labor compleja, pero que creo que todos los profesionales a día de hoy están cogiendo cada vez más fuerza, ¿no?, para hacerlo. Más herramientas, hay mucho más acceso a la información y creo que hay como muchas ganas, ¿no?, por parte de los profesionales de realmente innovar y realmente trabajar con su propia creatividad según las características de los niños, las niñas o el grupo con el que esté trabajando. Os he contado todo lo de nuestra colección Aprende, he pasado más o menos por algunos cuentos dentro, están todos en nuestra web, entrad, miradlos, y os voy a contar un poco más sobre la colección Disfruta, ¿vale? Como os decía, estos cuentos están mucho más enfocados al entretenimiento y a la diversión, pero os iré mostrando algunas formas que han utilizado los cuentos determinados profesionales. Bueno, tenemos 5 cuentos: El oledor explorador, Las pelusas se mudan de casa, El pajarito rosa, La rana pirata y El dragón chef, ¿vale? No nos da tiempo de entrar en todos y contaros todos los cuentos, pero os voy a contar un poquito de Las pelusas se mudan de casa, que es uno de los que a los niños no sé por qué les gustan más. Érase una familia de pelusas que vivía en una casa violeta y hoy comenzaba la mudanza a la casa amarilla. Pelusín guardaba sus juguetes en la mochila y Pelusín estaba muy contento. Como veis, una cosa es leer un cuento y otra cosa es contar un cuento. No os lo estoy escenificando demasiado aquí porque no estoy haciendo un cuentacuento,
pero es algo que nosotros también hacemos mucha incidencia en cómo contar un cuento a los niños, cómo meterlos en la historia, cómo a través de la verbalización, la gesticulación, tenemos que conseguir ese mundo mágico, trasladarlo. Porque nos ocurre muchas veces que vemos a gente que lee los cuentos, no cuenta los cuentos. Y es un momento mágico, apasionante, que tenemos que sumarnos a ese mundo de fantasía con los niños. Y siempre invito a los profesionales a sacar ese niño, ¿no?, que llevan dentro y dejarse llevar realmente cuando trabajan con cuentos con los niños. A nivel de organización de los cuentos, veis que sigue teniendo la misma estructura del principio. Siempre los pictogramas están en un lado, siempre en la misma posición, en todas las páginas, están siempre arriba a la izquierda. Las frases siguen siendo frases simples, sin doble sentido, y con una traducción conceptual a los pictogramas. Como os decía antes, si vosotros aquí tapáis el texto, si no supierais leer o esto estuviera escrito en un idioma que no conocéis, como chino, podéis comprender el concepto de la historia, podéis comprender qué es lo que está ocurriendo, ¿vale? Y la ilustración siempre va a ser como un resumen visual de ese concepto. La familia Pelusa llevó las maletas a la caja y lo que veis en la ilustración es exactamente eso. No son ilustraciones arbitrarias, es decir, no hemos trabajado con ilustradores que hicieran una expresión artística del cuento, sino hemos trabajado con ilustradores que han comunicado visualmente la historia que estábamos diseñando. Pelusín soplaba llenando los globos y Pelusín había tenido una idea. La familia Pelusa se metió en la caja para la mudanza y ataron los globos para poder subir. Como veis, lo que os decía, en un lado siempre pictogramas y textos. ¿Por qué? Porque cuando el niño va leyendo el cuento, siempre tiene organizada la información en el mismo sitio, ¿vale? Y a la derecha un resumen visual del cuento. Y no os voy a contar el final para que entréis y lo leáis, claro. Otro de los cuentos que tenemos es este, El oledor explorador. Este fue el primero que hicimos realmente. Es un cuento al que le tenemos mucho cariño porque tardamos 1 año y medio en hacerlo. Estuvimos colaborando con más de 25 asociaciones en toda España, con un grupo de psicólogos y profesionales que nos fueron ayudando a diseñar el primer cuento en España que se diseñaba específicamente para aprendices visuales, ¿no? Con todo lo que os he ido contando. Cómo organizar la información, cómo escribir las frases, cómo traducir a pictogramas. No es el primer cuento con pictogramas que hay en España, pero sí el primero que se ha diseñado específicamente desde el principio. Hemos colaborado con entidades en toda España y antes de la publicación se probó con más de 100 niños, que al leerlo, pues a lo mejor decía, pues este pictograma, por ejemplo, había uno que el oledor está contento, ¿no? Y los niños decían cara, no decían contento. Entonces tuvimos como que amplificarle la sonrisa en ese pictograma. Al final, trabajando con ellos, te dabas cuenta de qué cosas ellos estaban realmente comunicando la información y cuáles no. El cuento lo tenemos en papel. Si alguien lo quiere, me mandáis un email, os lo enviamos por correo a casa. Y lo tenemos como todos nuestros cuentos en aplicación interactiva. Además, esta es un poco especial porque estuvimos probando a meterle, además del cuento, juegos. Entonces tiene en la aplicación del oledor, tiene 3 juegos diferentes. El juego de las parejas, que son con los propios personajes del juego para trabajar toda la atención y la memoria de los niños. El juego de dibujar, que pueden ellos colorear las escenas del cuento para trabajar toda la psicomotricidad fina de los más pequeños. Y todas las escenas en puzzles, para que ellos construyeran los puzzles de las escenas del cuento, ¿vale? Como os decía, Aprendices Visuales es un proyecto Creative Commons, es decir, somos un proyecto muy abierto que invitamos a todos los que tengan inquietudes a utilizarlo de la forma que mejor crean con los pequeños. Y recibimos pues casi cada día en el email profesionales de la educación que nos envían cómo han ido utilizando pues, las herramientas, los materiales, y os voy a enseñar algunos de ellos para que tengáis algunas ideas. Por ejemplo, en el Colegio Las Dunas, lo que hicieron con el cuento del oledor es trabajar finales alternativos.
¿vale? El cuento del oledor, pues es un oledor que va a una isla en busca de la pimienta, hay un monstruo y los niños, a partir del cuento que ya lo habían pues, leído en clase y trabajado, trabajaban a ellos inventar sus propios finales alternativos. ¿Cómo te gustaría que acabara este cuento? Y según la edad, pues lo dibujaban o lo narraban o escribían ese cuento alternativo. Han hecho también teatros, han montado sus propios escenarios con los personajes del cuento y algunos trabajaban pues, a escenificar la historia que es la original del cuento o a inventarse sus propias historias. Incluso han tenido una mascota del oledor, hecha en casa, que era la mascota del aula ese año, ¿no? Y mucho del temario que trabajaban lo basaban pues, en el cuento del oledor. Si había que estudiar geografía, pues se llevaban al oledor de viaje por el mundo y visitabas todos los continentes. Llegó hasta Egipto en este año. Y como veis, al final nuestros cuentos son un detonador, son una herramienta que nosotros queremos ofreceros para que a partir de ahí trabajéis vuestra creatividad y según es decir, los objetivos de aprendizaje que tengáis, podéis adaptarlo según os convenga mejor. Se trabaja también la comprensión lectora a través de los cuentos. Haces el cuento y, por ejemplo, aquí el blog de la sonrisa de Arturo muestra una serie de preguntas que se hace al niño con unas alternativas, en este caso en imágenes, en pictogramas, para saber si el oledor pues, se subió en una piragua, en un velero o en un barco, o las emociones, cómo estaba el monstruo, estaba enfadado, estaba sorprendido, y puedes ver si el niño realmente ha comprendido el cuento. Cuadernillos de actividades. El CEIP Villavista de Murcia trabajó a partir de todos nuestros cuentos para los niños de infantil una serie de cuadernos de actividades. Os voy a mostrar algunos de los ejemplos. Cosas muy básicas, estos son del cuento La rana pirata. Recortar el texto y colocarlo con la figura que corresponde, la estrella, la rana pirata, el meteorito, el planeta. Contar y escribir el número. Son cosas muy básicas que los niños tienen que hacer, pero si han trabajado, por ejemplo, antes La rana pirata y les encanta el cuento, van a entrar mucho más rápido en ese aprendizaje a partir de algo que ya es de su interés, que es algo que ya les gusta, ¿no? Y cosas tan fáciles pues, como contar y escribir el número en el cuento. Unir dibujos iguales. Como veis, estos son algunos de los pictogramas del cuento que hemos visto antes de lavarse las manos. Y son ejercicios muy básicos, pero que refuerzan ese aprendizaje que el niño previamente está adquiriendo. Repasar, toda iniciación a la escritura. Este está en mayúscula, pero tienen otro cuadernillo completo para trabajar las minúsculas. Y todo esto que os he ido contando está en nuestra página web, aprendicesvisuales.com. Anotársela, escribirnos, ¿vale? Tenéis todos los cuentos, los 20 cuentos, de forma gratuita. Están las aplicaciones interactivas. Tenemos un curso sobre personas con autismo que nos cuentan en primera persona su experiencia, si os interesa ese tema. Tenemos también el curso de aprendizaje visual en niños con autismo, como todo lo que os he explicado de ese aprendizaje visual en la infancia y todas las herramientas que existen. Trabajo de emociones. Las emociones básicas, cómo trabajarlas con los pequeños, toda la etapa que os he dicho desde la identificación de rasgos faciales hasta la comunicación. Cómo crear cuentos con pictogramas, todo lo que hemos ido aprendiendo a lo largo de estos años y que hemos plasmado en nuestros cuentos, queríamos que también estuviera a disposición de todo el que tenga la inquietud, ¿no?, de plasmar sus historias y sus cuentos y que pudiera seguir todas las pautas que nosotros hemos ido desarrollando a lo largo de estos años. Tenemos el curso de cuentacuentos, ¿vale?, para cómo contar las historias a los niños, y acabamos de lanzar uno de autonomía. Todo lo que hemos visto de lavarse las manos, los dientes, todo solo, eso también más un poco para familiares o niños de la primera etapa de educación infantil, cómo irle enseñando a través de esas herramientas visuales toda esa autonomía. Y al final es desarrollar que el niño sea más independiente desde pequeñito.
Si tuviera que resumir los beneficios de las herramientas visuales, diría que favorecen la autonomía. Como hemos visto antes, ejemplos simples como la tira de lavarte las manos en el cuarto de baño, hace que el niño o la niña pueda ser mucho más autónomo, porque puede seguir esos pasos y no tenemos que estar nosotros los adultos detrás explicándole todo. Favorece la comprensión del entorno. Nuestros cuentos que hemos visto de la socialización, ¿no? De las rutinas, cómo es el entorno en un parque o cómo tengo que cruzar la calle. Son cosas muy simples, pero que le favorece toda la comprensión de su entorno a un niño pequeño. La anticipación, también en esa línea. La comunicación. Cuando un niño a lo mejor no sabe expresar algo, ve referentes en el cuento, por ejemplo, las emociones, siempre fomenta esa comunicación. Regulación conductual y comprensión de situaciones sociales y aspectos no visibles. Pero sobre todo, esto que son como beneficios más teóricos, yo creo que lo más importante es que son herramientas inclusivas. Esto es un cuentacuentos que hicimos en un colegio en Córdoba y eran niños entre la clase 3, 4 o 5 años y lo que nos encantó este día es que la niña que veis ahí en el centro es una niña que estaba en el aula específica de autismo y que ya conocía el cuento de Lolelo de Explorador. Y nosotros estábamos, Amelie y yo, allí para contarle el cuento, ¿no?, a todos, y ella se levantó y empezó a contar el cuento. Y para nosotros fue muy emocionante porque sus dificultades en ese momento se transformaron en capacidades. Ella ya conocía la historia y era capaz de contársela y de transmitírsela a todos los niños pequeñitos que estaban allí. Entonces yo creo que el problema que tenemos, el reto, es realmente diseñar unas escuelas donde todos aprendan. Porque hay algunos que lo van a necesitar, ¿no? Por ejemplo, como esta persona que veo ahí que está en una silla, si no hay accesibilidad en los edificios no puede acceder. Pero a todos nos beneficia. Ella lo necesita y todos nosotros nos beneficia. Si un día te doblas un tobillo, puedes acceder a la rampa, si es una persona mayor. Con las herramientas visuales es lo mismo. Son herramientas que algunos niños en las aulas van a necesitar, pero que todos se van a beneficiar. El otro día estaba en un cole, estamos trabajando en un proyecto piloto para diseñar una escuela visual, ¿no? La primera escuela visual en España con toda la adaptación a pictogramas de la escuela. Estamos formando a todos los profesionales, le estamos enseñando, además de las herramientas que os he contado hoy, pues cómo utilizar historias sociales, agendas visuales, muchas otras cosas que hoy no tengo tiempo de entrar. Y fue muy, muy bonito porque estaba allí justo yo cuando era el recreo y volvían todos los niños del patio y había un niño con autismo en ese aula y tenían toda pues, la agenda visual puesta con pictogramas para que él supiera lo que iba a ocurrir. Pero entraron todos y todos se fueron a ver la agenda para ver qué era lo siguiente que pasaba a lo largo de la mañana, ¿no? Y a mí me lo habían contado pues, muchos profesionales, pero el verlo ahí en primera persona, cómo realmente son herramientas que hay un niño que necesita, pero que a todos les van a beneficiar, fue algo que me llenó mucho de energía, ¿no? para continuar nuestro trabajo y para poder compartirlo cada vez pues, con más profesionales como vosotros. Una cosa que sí quiero dejar como recalcar es que cada niño es único y diferente, ¿vale? Esto tenemos que saberlo, tenemos que interiorizarlo, como decía antes, ¿no? Cada cerebro es diferente, cada niño es único y diferente. No lo que sirve para uno sirve para todos, pero como decía, todas las herramientas visuales favorecen el desarrollo de los niños. Tenemos que pensar que cada niño tiene primero su personalidad, su forma de ser, tiene sus capacidades o sus dificultades dentro del contexto en el que está y después tiene unas personas adultas a su alrededor, ya sea su familia o los profesionales de la educación, que pueden ayudarle a potenciar sus capacidades y a disminuir sus dificultades. Y ese es algo que yo repito siempre, que cada niño es único y diferente y creo que lo apasionante, ¿no?, es conocer a ese niño, a esa niña y ayudarle a que desarrolle su potencial. Nosotros en Aprendices Visuales vamos a seguir trabajando para llegar cada vez a más niños.
Como decían antes, ya tenemos todos nuestros materiales en 5 idiomas, se están utilizando en más de 20 países y hay 1 millón de personas que lo están utilizando, 1 millón de niños y niñas que ya utilizan nuestros cuentos, nuestras aplicaciones y que le estamos ofreciendo una herramienta más, un poquito más, ¿no?, para que ellos evolucionen. Es un placer estar aquí con vosotros hoy, poder compartir todo lo que hemos estado haciendo, escribirnos. Tenéis la página web, aprendicesvisuales.com, el email, aprendicesvisuales@gmail.com, Facebook, Aprendices Visuales, Twitter, Cuentos Visuales, ese es un poco diferente, ¿vale? Pero contactarnos por el medio que queráis. Lo que queremos es que nos vayamos uniendo unos con otros y realmente construyamos un mundo muchísimo mejor para todos nuestros pequeños. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Miriam, por estar aquí hoy en Zaragoza y bueno, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos, animarles a seguir participando con nosotros en el programa Educar para el Futuro, hablando del tema de la inclusión. Creo que hay una formación muy interesante de cómo aplicar las inteligencias múltiples en todo lo que es el aprendizaje en el aula y todo eso puede también favorecer, ¿no?, esa inclusión. Y bueno, pues muchas gracias de nuevo por seguir con nosotros y hasta la próxima. Buenas noches.